chicas. El momento que vivimos en el aeropuerto de Seúl fue breve, pero no pasó desapercibido para nadie que realmente conoce la dinámica entre los miembros de BTS. Y aunque fue solo un par de minutos frente a las cámaras, lo que ocurrió entre líneas, especialmente con Jungkook y la mención de Jimin, habló con una claridad que no necesita adornos ni interpretaciones forzadas. Todo comenzó con la salida de Taehyung y Jungkook. Ambos lucían tranquilos, caminando juntos, sin prisas. En medio de esa calma, el entrevistador rompió el silencio con un comentario sencillo pero que cargaba cierta nostalgia. Ha pasado mucho tiempo desde que los vi a ambos juntos. Jungkook, sin necesidad de palabras, responde con un gesto, asiente con la cabeza. Luego llega otra observación. Ambos no se ven mucho juntos. Y ahí, de forma natural, Taehyung y Jungkook se dan una palmadita en la cabeza. Pero lo verdaderamente llamativo llegó con la siguiente frase del entrevistador, dicha con una sonrisa en la voz. Entrevistador, estos días has visto a Jimin más que a nadie. Y es aquí donde todo cambió sutilmente. No hubo palabras ni exclamaciones, solo una reacción que lo dijo todo. Los ojos de Jungkook, parcialmente ocultos por su mascarilla, se curvaron de una manera inconfundible. Una sonrisa que no necesitó mostrarse completa para ser sentida, porque cuando él sonríe de verdad, se nota en sus ojos. Se transforman en esas líneas finas, suaves, llenas de una alegría tranquila. Fue discreta, sí, pero absolutamente genuina. Y lo más interesante, fue su única sonrisa visible en toda la interacción. Y esto no es algo que pase desapercibido. No cuando conocemos a Jungkook, no cuando lo hemos visto a lo largo de los años reaccionar siempre con una naturalidad especial cada vez que se menciona a Jimin. No cuando él mismo, sin que nadie se lo pida, ha sido quien ha traído a Jimin a la conversación una y otra vez. En entrevistas, en lives, en recuerdos compartidos. Hablar de Jimin nunca le ha incomodado. Al contrario, lo hace con una mezcla de ternura, respeto y calidez que es imposible de ignorar. Por eso, cuando alguien dice que Jungkook se vio incómodo al escuchar el nombre de Jimin, la evidencia lo contradice completamente, porque su única sonrisa apareció justo en ese momento, porque su lenguaje corporal fue relajado, sin tensión, porque no desvió la mirada ni intentó evitar el comentario, simplemente sonrió. Y eso basta. Lo que hay entre ellos no necesita ser exagerado ni decorado, porque no se trata de teorías ni de suposiciones. Se trata de años de interacción constante, de momentos compartidos que han sido públicos, espontáneos y siempre marcados por una cercanía especial. Desde los gestos más pequeños hasta las palabras más sinceras, lo suyo siempre ha tenido una coherencia. Se entienden, se cuidan, se acompañan. Lo que pasó en ese aeropuerto fue solo un reflejo más, una chispa breve pero poderosa, que una vez más nos recordó que la relación entre Jungkook y Jimin es distinta. No porque lo digamos nosotras, sino porque se nota, se siente. Se confirma en esos gestos que nadie puede fingir, en las sonrisas que nacen sin querer, en la forma en que se mencionan sin esfuerzo. Así que sí, fue un instante. Uno solo. Pero no hizo falta más para que los ojos de Jungkook hablaran, para que esa sonrisa sutil nos recordara todo lo que hay detrás de un nombre pronunciado con familiaridad. Y para quienes lo han seguido de cerca, eso fue más que suficiente. No necesitamos más pruebas. No necesitamos más palabras, porque en ese pequeño momento lo esencial se volvió a mostrar. Entre Jimin y Jungkook hay algo especial. Siempre lo ha habido.